La exposición Donde no habite el olvido, organizada por el Comisionado para la Memoria Democrática de la Diputación Provincial de Huelva, llega a la sala de exposiciones del Teatro Sierra de Aracena. Tras la excepcional acogida en la sala de la provincia, la institución provincial ha promovido la itinerancia por diferentes municipios de esta muestra, que constituye el acercamiento más completo a la represión franquista en la provincia de Huelva realizado hasta ahora. En estos momentos nos acompaña María Claus, ella es comisaria de esta exposición Donde no habite el olvido. Muy buenas, María. Hola, muy buenas. Bienvenida a Aracena. Muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo es hacer el comisariado de esta exposición tan importante, interesante, que hoy tenemos en Aracena? Tenemos la suerte de tener Aracena a unos pasos de nuestras casas, de nuestros hogares, en la que se cuenta tantísimo y todo focalizado en la provincia de Huelva, ¿no? Sí. Bueno, a mí me hizo el encargo la Diputación de Huelva y me puse a trabajar. Tenía muy poco tiempo, un poco menos de un año, creo que han sido unos 7 o 8 meses y bueno, yo realmente como empecé primero fue como fotógrafa, o sea, sabiendo que era una exposición, que iba a ser una gran exposición, ¿vale? Lo que no sabía yo era que iba a ser esta exposición, me refiero, la dimensión, cómo se fue creciendo ella sola hasta lo que se ha convertido, porque al principio era una exposición de familiares de represaliados, algunas fotos y tal y cual, pero aquello fue creciendo, porque es inevitable, incluso yo ahora todavía sigo haciendo fotos. Claro, es un proyecto que sigue vivo, que tú sigues investigando, sigues encontrando, o sea que aunque hoy tengamos esta exposición aquí, que como ya saben es itinerante además, el proyecto está vivo, o sea, sigue creciendo, podría seguir creciendo perfectamente. Claro, yo si me entero de que hay un familiar, un hijo o una hija de algún represaliado que pueda, que esté en un sitio adecuado, no sé qué, ahí me voy yo, vamos, lo tengo clarísimo. Vale. Has estado muy cerca de las familias, de las que hoy se habla aquí en esta exposición. Se habla de muchas cosas, de muchos aspectos, pero una de esas partes, ¿no?, puede ser la parte de las familias, ¿no? Y tú has estado muy cerca de esas familias, fotografiando, hablando con estas familias. ¿Cómo ha sido esta parte del proyecto? Pues mira, para mí ha sido la más gratificante y con la que yo he aprendido más. Primero por la generosidad, porque yo como fotógrafa lo que tengo que decir es que la gente es muy generosa en general y en este tema ha sido especialmente generosa, porque había gente que tenía miedo, había gente que tenía mucho dolor, un poco de todo, ¿no? Mucha gente con ganas de hablar, o sea, me refiero que aquí ha habido de todo tipo de emociones y sentimientos, pero para mí es muy importante porque ellos han sufrido mucho, están ya en una etapa de su vida en la que lo único que quieren es recuperar a sus padres y saben que el tiempo corre en su contra. Verlos expresarse con dolor, porque todos tienen mucho dolor, como si fueran niños pequeños, para mí ha sido bestial, de verdad. Emocionante, y eso es lo que me hizo pensar que lo que yo sentía y como yo me estaba sintiendo cada vez que iba a una casa, cada vez que les acompañaba al lugar de represión donde habían estado sus padres, necesitaba pues como que tú o que cualquiera de los que vienen a ver esta exposición sintieran algo parecido a lo que he sentido yo. Entonces, en mis fotos creo que lo he conseguido, creo. Pero también necesitaba que tuvieran un texto, ¿vale?, que les acompañara, porque tienen mucho que decir. Por eso Juan Cobos Wilkins y Rafael Adamos participan conmigo en esta parte, en la parte de la familia, y luego también el tema del vídeo, que me parecía importantísimo. Yo no soy experta en tema vídeo, pero es verdad que consideré que era imprescindible, no importante, imprescindible. Y sobre todo yo eso lo hice sola porque
la intimidad que he creado con ellos era importante. Sí. Cuando tú entras en una casa con un equipo, 2, 3 personas, ya no es lo mismo, para nada. Entonces, bueno... Tú sola lo has hecho, todo, tú sola. Yo todo. Lo he hecho todo, bueno. Pero súper contenta, súper feliz y sobre todo que si una señora o Antonio o Dominga me decían hoy puedo, yo cogía mi cámara y me iba. Y eso me ha permitido, que es lo que más me gusta de mi trabajo, la libertad de no depender de nadie y de ser libre y de poder estar cuando la gente lo necesita. Si tienes un equipo es muchísimo más complicado y esa frialdad se pierde un poco. La cercanía, ¿no? La familiaridad que al final se gana con las personas. Para mí se han convertido todos en parte de mi vida, eso lo tengo ya clarísimo, de verdad. Lo que te llevas, ¿no? Con este trabajo. Yo me llevo un regalazo, la verdad, te lo digo de verdad, porque a cada uno de ellos que le llamo por cualquier cosa que sucede o cualquier cosa que me entero, es maravilloso, de verdad, estoy súper feliz. Esta exposición se divide en 3 bloques, podríamos decir, uno primero del que hemos hablado ya, y cuéntanos el resto, cómo podemos verla, cuando venga la gente a verla, explicar un poco cómo se puede hacer el recorrido y cuáles son estas partes. Mira, está la parte, como os he comentado, de los familiares. También está una parte, bueno, son 3 bloques realmente, pero bueno, en la de los familiares siempre va acompañado por una fosa donde están los objetos personales que se han encontrado en algunas de las fosas de la provincia, no son muchas las que se han abierto. ¿Son recreaciones? No. Los enseres originales, sí. Los reales. Aquí en esta exposición todo es real, o sea, esa era la condición. Vale. Igual que la tierra que está en la fosa real, no vale a cualquier tierra. Y cada uno de esos objetos son el anillo de la maestra de Higuera de la Sierra, ¿sabes? De la gente que estaba en Nerva, de una bala de la Puebla de Guzmán, también tenemos de Zalamea un crucifijo, o sea, me refiero, todo lo que está ahí son objetos reales que aparecieron en la fosa, por eso la importancia de tenerlos aquí. ¿La familia los ha donado para esta exposición? O sea, ¿los ha cedido? No, en muchos casos, en casi todos los casos, los ayuntamientos son los custodios. ¿Vale? Porque en muchísimos casos todavía no han recuperado ni los huesos de esa familia porque están en proceso de ADN, de reconocimiento. Entonces, en este caso, la custodia la tienen los ayuntamientos y son los que lo han cedido para esta exposición. Por ejemplo, yo de todo mi trabajo de familiares, solo una señora tiene a su padre ya enterrado en el nicho familiar, que es Valeriana de Higuera de la Sierra. El resto todavía no. ¿Qué hay en seres entonces que no sabemos a quién pertenecen? Cuando se identifique el ADN, sí se sabrá de quién es, porque los arqueólogos saben perfectamente, bueno, en casi todos los casos, por la posición, en el lugar en el que lo tienen encontrado, pues intuyen que ese objeto es de ese esqueleto óseo, ¿sabes? Ellos lo tienen muy claro y está todo bien documentado y cuadriculado y todo perfecto, sí. Esa sería una primera parte, ¿no?, de la exposición y después... Sí, luego también tenemos una parte más educativa que yo creo que era muy importante porque si no entiendes qué es lo que pasó. Yo, por ejemplo, cuando empecé con este proyecto no te voy a decir que era la gran desconocedora porque no es así, pero sí es cierto que sabía lo que sabe todo el mundo, ¿vale? y lo primero que hice fue formarme y informarme y hablar con investigadores y leer mucho y leerme todos sus libros para saber dónde me estaban metiendo, ¿no? Me parece que era importantísimo. Entonces, luego me di cuenta que eso que yo estaba aprendiendo, yo siempre lo filtro todo por mí. Entonces digo, eso que yo estoy aprendiendo necesito que los demás lo aprendan y lo sepan, porque es historia. Entonces, preparé diferentes paneles donde están una parte de contextualización histórica de lo que sucedió en 1936, y luego los diferentes tipos de represiones, pues los campos de concentración, pues gente de Huelva, por ejemplo, que murieron en los campos de concentración alemanes, porque no se les consideraba, yo eso no lo sabía, por ejemplo, el gobierno español no los consideraban españoles, no les reconocía la nacionalidad española, con lo cual el gobierno alemán dijo, pues como los judíos.
todos para acá. Y muchísimos murieron. Vamos, lo podéis ver y ahí hay una lista de listas y listas donde viene la gente de Huelva, ¿eh? Mucha, no solo es que todo lo que hay ahí es de gente de Huelva, no es a nivel nacional, no, ¿eh? Yo me he concentrado en lo que es en la provincia de Huelva, porque además tiene muchas singularidades Huelva. Entonces es interesante también que eso se conozca, ¿no? Porque a lo mejor lo que conocemos todos es a nivel más nacional, ¿no? Pero yo, por ejemplo, yo lo digo abiertamente, pero que es súper importante el conocimiento y yo ahora sé que sé algo, ¿vale? Y me queda mucho también por aprender, pero wow, no tiene nada que ver. Durante este proceso tú habrás aprendido muchísimo. Esa parte emocional y de familiaridad, de cercanía con la familia y todas las historias que tú has podido conocer de primera mano, además, que esa es la mejor fuente que podemos tener, ¿no? Y además también toda esa investigación y con esos paneles informativos a los que tú te refieres ahora, que son escritos, entiendo, por especialistas, ¿no?, en la materia, por investigadores, historiadores. Claro, yo durante todo este proceso siempre me he sentido muy acompañada, porque yo he ido llamando a cada uno primero para presentarme, para conocerlo y para hacerme amiga de muchos y bueno, y ahí compartir, porque yo había cosas que a lo mejor yo encontraba una foto interesante y se la pasaba al que sabía sobre ese tema, le interesaba, o entraba en un campo de concentración de San Juan del Puerto donde el investigador no había entrado y yo le cedía la foto. Me refiero que ha habido mucha sinergia y mucho trabajo común, ¿no? Sí. Y entonces cuando había que contar, dije yo esa parte sí que no. Entonces les pedí a ellos, que eran especialistas, cada uno en su materia, pues que escribieran ellos los textos porque eran las personas adecuadas. Luego el resto de recopilación de imágenes, de lo que es la parte así un poquito más lúdica o más visual, esa me encargué yo también. Wow, esa fue wow, lo digo yo. Wow. Independientemente que me encanta, que me encanta entrar en los archivos, me encanta bichear y me encantan las fotos antiguas, pero wow, de verdad. ¿Hay alguna parte más que nos quede de hablar de esta, una tercera, ¿no? Sí, mira, luego tenemos también, aparte hay documentación, ¿vale?, que acompaña, documentación real también, tenemos documentación de archivos de ayuntamientos, tenemos cartas que son súper importantes, que son originales también, que es así que las han cedido a la familia, de cartas de despedida de los represaliados, muchos de los que murieron, uno en Sevilla, en el barco Carboeiro de la columna minera. También tenemos gente, familiares las cartas de despedida de represaliados que murieron en el cementerio de Huelva, ¿sabes?, que estuvieron en la cárcel. Es muy interesante, sobre todo es muy emotivo, la verdad. Y una parte también de la educación y de la Fundación Juan Ramón Jiménez, que al final, como sabemos, pues Juan Ramón se tuvo que exiliar, ¿no?, como exiliado. Y luego también hay una tercera parte que no solo son tres, son más, ¿no?, pero bueno, que son los lugares de represión. Para mí era importante también hacer visibles los lugares de represión con la figura del represaliado. Entonces, no hay mucho, ¿vale?, porque tengo más trabajo, pero es que no me cabía ya. Claro. Y luego la cuarta, que es el vídeo que acompaña y que creo que si alguien tiene tiempo, pues que se siente, que yo creo que esa sí que termina de hacer la inmersión. Luego todo también acompaña con fotografías de la época, de la guerra, pero son todos que acontecieron también en Huelva, todos de Huelva, ¿vale? Una exposición, como ya pueden ver o imaginar o escuchar, es enorme. O sea, todo el contenido que hay aquí, nos lo ha dicho antes María, podría haber más porque todavía se sigue investigando y siguen saliendo cosas interesantes. Pero bueno, la verdad es que tenemos esto en Aracena y como lo tenemos, pues hay que venir a contemplarlo, a aprender de ello, y en este día de inauguración estamos aprendiendo muchísimo, la verdad es que muchísimo, porque ya me has dicho cosas que yo tampoco conocía y bueno, esto hay que aprenderlo, esto forma parte de la memoria, de la historia, además una historia
viva, porque es la historia de nuestra provincia en este caso y también de nuestro país. Por ejemplo, vosotros en vuestro pueblo, en la Casa del Marqués, se hacían los juicios sumarísimos. Me refiero que, por desgracia, ¿no? También habéis vivido esa parte en primera persona, ¿no? Entonces, me refiero que tenéis un edificio bueno que tiene cierta carga emocional. Y hay una cosa que no he dicho y que sí me gustaría, es que también hay una caja de luz con 100 fotos de represaliados, de familias que me han ido pasando las fotografías de sus familiares porque necesitaban y porque para mí también era importantísimo ese reconocimiento, ¿no? Entonces... En el que hay familiares, o sea, personas de toda la provincia de Huelva, de todos los pueblos de Huelva, entre ellos también Aracena, por supuesto. María, muchísimas gracias por toda esta descripción por todo este paseo que nos has hecho por la exposición, y invitar, ¿no?, a toda la gente, todos los vecinos de Aracena y por supuesto de toda la sierra, de toda la provincia. Sabemos que esta exposición va a estar en otros pueblos, por supuesto. En Aracena además la habéis podido poner al completo, ¿verdad? O sea, eso es importante, así que aquí está abierta en la sala de exposiciones del Teatro Sierra de Aracena para todas aquellas personas que quieran venir a verla. Sí, a verla y a sentir y a conocer nuestra historia, que es importante. Desde luego que cuando ya entras en la sala de exposiciones ya tienes toda una carga emotiva, o sea, no puedes venir aquí como si cualquier cosa. Aquí hay una historia importante, una historia dura y difícil para las personas que lo vivieron y sus familiares. Bueno, pues de nuevo, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Nos encontramos en estos momentos con Antonio Rus. Él es el coordinador del Comisionado de Memoria Democrática de la Diputación Provincial de Huelva. Muy buenas, Antonio. Hola, buenas tardes. Antonio, cuéntanos un poquito cuál es la tarea del Comisionado de la Memoria Democrática, que hoy pues, nos trae a Aracena esta exposición tan interesante y también importante, destacada. Bueno, pues el comisionado es una iniciativa de la presidenta de la Diputación, de María Eugenia Limón. Ella, cuando toma posesión, pues tiene entre sus tareas principales, entre sus objetivos, como 3 patas fundamentales: el tema de la igualdad, el tema del el comisionado de la memoria democrática y, por otro lado, el reto demográfico. Y me encarga a mí poner en funcionamiento el comisionado. ¿Qué es lo que queremos con esto? Bueno, pues obedece a los 3 principios fundamentales de la memoria democrática, que es que la verdad, conocer la verdad, qué es lo que ocurrió, sin ningún sesgo, sin ningún afán, antes lo comentaba con el alcalde, ningún afán de sacar rédito político en absoluto, contando las cosas que fueron, que pasaron y que ocurrieron. La verdad, conocer la verdad para que se pueda hacer justicia, ¿no?, y haya reparación. Yo siempre digo que en España hubo una guerra provocada por un golpe de Estado contra un gobierno legítimo, que hubo muertos en los 2 lados, que los muertos son iguales de importantes los de un lado y los de otro, que evidentemente hubo más muertos del lado de los que defendía la República, pero eso tampoco tiene más valor que bueno, que fueron muchísimos. Los muertos son por sí solos, cada uno de ellos importantísimo para sus familiares. Pero la diferencia es que los que ganaron los pudieron enterrar dignamente y darle pues todos sus honores y todo, y los que perdieron están todavía por ahí tirados en las cunetas y están en las fosas comunes todavía. Aquí cerquita pues tenemos, en Nerva tenemos una fosa común, que es la fosa común rural más importante de España,
y están ahí, ya van cerca de 200 personas, ¿no? Aquí en Aracena tenéis también cerca de 200 personas que fueron asesinadas, represaliadas, en una provincia donde no hubo guerra, porque aquí no hubo guerra en el sentido ese de que hay unos allí, otros aquí, que te están dando tiros, no. Aquí no hubo guerra, aquí Huelva fue tomada toda la provincia prácticamente en septiembre, el golpe militar fue en julio, a mediados de julio, como sabemos, y en septiembre estaba ya toda tomada, lo que hubo fue represión. Y bueno, ¿y qué es lo que pretendemos? Pues muchas cosas, tenemos muchos objetivos, porque participamos con los alumnos de los institutos, ya van más de 20.000 alumnos en como 15 institutos de la provincia, donde vamos y a través de la música les explicamos a los chavales qué es lo que ocurrió en España y sobre todo lo que le queremos dejar claro es que ellos son el futuro, son la gente joven, que las libertades de las que gozan ahora no siempre ocurrieron así, no siempre fueron así, y que tienen que pelear y luchar por mantener esas libertades, de enamorarse de quien sea hombre, mujer y él sea hombre o mujer, de poder ir donde quieran, de opinar libremente, de escribir lo que quieran, siempre con respeto a los demás. Tenemos jornadas de memoria en la Universidad de Huelva, este año se han celebrado ya la segunda porque pensamos que es fundamental la educación y que los futuros profesores se formen y los que están ya trabajando también, pues para darle clase a los chavales, se ha metido en la última ley de memoria democrática, viene incluido que en el proyecto curricular de cada centro escolar tienen que explicar la guerra civil, el golpe de Estado. Hacemos publicaciones de investigadores también, tenemos unas becas, las becas Balbina Sánchez junto con la universidad. Balbina Sánchez fue una maestra que fue la única maestra mujer que fue asesinada, fue represaliada y fue asesinada, está en el cementerio, en la fosa del cementerio de Huelva. Es decir, ahora vamos a inaugurar una en honor de las Rosas de Zufre que las asesinaron en Higuera de la Sierra, vamos a un monumento en Higuera, se va a hacer otro monumento también en el cementerio de Huelva, en el cementerio inglés, donde sobre la pared que todavía están los balazos, donde mataban a la gente. Es decir, el lunes inauguramos una exposición magnífica, que están por aquí dos chicas, la comisaria Karina Torres y Ariadna también, que es la encargada de todo el tema, todo el material documental. Una exposición importantísima del Ateneo Español de México. Es la primera vez que sale, porque a México se fueron muchísimos exiliados. Entonces es la institución que más documentación tiene sobre lo que fue el exilio español a América. Y la inauguramos el lunes, la exposición, es decir, que hacemos muchísimas cosas. Lo principal, lo que la presidenta quiere, lo que nosotros estamos ahí empujando para que ocurra, que Huelva sea una provincia donde no habite el olvido, que es el título de esta exposición, que es magnífica, como veréis, la estamos llevando por todos los pueblos de la provincia. De aquí nos vamos a Chucena, nos vamos a San Silvestre, tenemos hasta el 2024, tenemos cogido dos exposiciones al mes, porque la pide todo el mundo y nos la están pidiendo de fuera, pero queremos que primero itinere por toda la provincia y luego Barcelona la ha pedido, el País Vasco la ha pedido de varios sitios, de Castilla-La Mancha la han pedido también, de Valencia, de Sevilla, de otras partes de Andalucía también, Almería, pero primero queremos llevarla por toda la provincia. Esta exposición habla de Huelva, de la provincia de Huelva, se centra ahí. Sí, totalmente, sí. Estamos en Huelva y queríamos hablar de Huelva, pero si uno estudia un poquito, yo no soy un experto, no era un experto en memoria. La experiencia que tengo es de mi madre represaliada de guerra, mi madre la pelaron, la violaron, le pegaron, le dieron aceite de ricino y la pasearon por el pueblo. Se escapó porque tuvo suerte, pues las otras dos compañeras a las que cogieron ese mismo día las mataron. Ella
mi abuela le tenía preparado para que se fuese a Sevilla, ella era de un pueblo de la provincia de Córdoba, el Pozo Blanco, ella se pudo ir a Sevilla y se escapó, las otras dos que se quedaron las mataron. Mi abuelo represaliado de guerra y mi tío represaliado de guerra. Esa es la experiencia que yo tenía, directa, del relato oral. Entonces, bueno, pues nosotros lo que queremos es contar, claro, esa historia de Huelva. Pero si uno estudia un poquito ve que era todo muy metódico, es decir, que lo que se hacía aquí en la provincia de Huelva era lo que se hacía en la provincia de Sevilla, lo que se hacía en Logroño, lo que se hacía, porque lo tenían muy claro, cómo iban exterminando y cómo iban, represaliando, cómo se quedaban con las propiedades, cómo... Antes me decía el alcalde que conocía a una persona que era abogado y no te dejaban ejercer de abogado hasta que ellos no quisieran. Todo eso se producía en todas partes de España por igual. Es decir, que ellos eran muy metódicos. Antonio, el comisionado se pone en marcha en el año 2021. Exactamente. O sea que en muy poco tiempo habéis hecho mucho. Muchísimo. No habéis parado de trabajar. No, es un año y... En junio hará 2 años. O sea, claro, en junio hará 2 años. O sea que llevamos año y medio o algo más. Y bueno, muchísimas cosas se han hecho, pero bueno, esto no para, el objetivo, ya te digo, el objetivo fundamental es que se pueda sumar todas las fosas que hay en este país. Mira, es que yo muchas veces digo, no puede haber nadie que se niegue a eso. El otro día al despacho fue un matrimonio de Málaga. Él era médico, ella profesora de la Universidad de Málaga, y que querían recuperar a su bisabuelo, que era de Cartaya y lo habían matado en Lepe. Y era su bisnieta, y estaba allí hablándonos y lloraba, porque lo único que quiere es recuperar a su bisabuelo y enterrarlo con su bisabuela. O sea, ¿y quién se puede negar a eso? Esa mujer no tiene rencor ninguno, porque ya no hay rencor, es que no se trata de eso, se trata de poder sacar a esas personas y enterrarlas dignamente. Una señora también, me acuerdo ahora, de 90 y algo años, que fue con la nieta que la llevó, y lo único que quería era poderlo enterrar con su nombre. Decía, no, yo no, porque todavía hay miedo en estas personas mayores, cuidado, hay miedo. Pues no fue solamente la guerra, fueron 40 años de adoctrinamiento después. Y ella me decía, no, yo no quiero poner que lo mataron ni nada, yo lo único que quiero, mire usted, es poner su nombre, no me acuerdo cómo se llama, su nombre y sus 2 apellidos, ya está. O sea, ¿y quién se puede negar a eso? ¿Quién puede ser tan miserable emocionalmente de poderse negar a eso? Yo estoy convencido de que nadie. Que yo hablo con esos que defienden otras cosas y de que somos buscadores de huesos y eso, y se lo explico así, o lo pongo, que escucha a esta señora de 90 y algo años y me dice, pues tiene toda la razón del mundo y todo el derecho a recuperar a su familiar, a su familia. Antonio, esta exposición también da lugar a la música, a la narración, también participas en este espectáculo que vamos a tener aquí hoy. Cuéntanos un poco en qué consiste tu parte. Esto es un trocito muy resumido y muy de aquella manera de lo que era un espectáculo que se llamaba Irresignación, Machado, el exilio de un poeta. Y como estábamos haciendo el trabajo en los institutos con los niños y daba tan buenísimos resultados, pensé, bueno, ¿por qué no hacemos esto mismo pero para los adultos? Se inaugura la exposición y a continuación se hace un trocito. Son temas de Antonio Machado, un poeta que murió en el exilio, que se tuvo que ir al exilio, un hombre bueno, que ahí coinciden todos, la derecha, la izquierda, todo el mundo coincide en que era un hombre honesto, un hombre íntegro, un hombre bueno. Lo único es que él defendía pues al gobierno legítimo que había en aquel momento, que era la República. Si hubiese habido la monarquía, pues hubiera defendido a la monarquía. Porque yo ahora, pues si hubiera un intento de golpe, defendería al gobierno que hay legítimo ahora. ¿Sabe? Y
y bueno, pues pensamos que era un exponente y un ejemplo muy claro de lo que fue aquella barbaridad que hizo desaparecer a personas de este calao, ¿no? O a Federico García Lorca, o a Miguel Hernández, este tipo de que podían habernos dado a la cultura algo maravilloso. Y bueno, pues mi papel, yo aquí hago algunas cositas como si fuese Antonio Machado y voy contando un poquito. Empezamos como desde el final, cuando él está ya a punto de morir, ahí damos un salto desde la infancia y se van contando. Los protagonistas son Pepe Roca, que canta como Los Ángeles, y Toñi García, que es componente y miembro de Jarcha, que ellos son los que van cantando poemas de Antonio Machado, y es una maravilla, ¿eh? Bueno, lo vamos a escuchar hoy dentro de un ratito. Muchísimas gracias, Antonio, por toda esta información y por todo este trabajo que realizáis y que hoy tenemos en Aracena. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas a la sala de exposiciones del Teatro Sierra de Aracena. Hoy nos congratulamos de recibir por fin en esta sala la exposición Donde no habite el olvido, una exposición maravillosa que viene, bueno, de la mano de Diputación de Huelva y bueno, que va a estar expuesta en esta sala hasta el próximo 29 de enero. De miércoles a domingos en horario de 6:30 a 8:30 de la tarde y sábados y domingos también de 12 a 2. Yo le cedo la palabra en este caso a María Claus, que es la comisaria de la exposición. Bueno, pues muchísimas gracias por venir, es un placer ver a tanta gente y bueno, yo siempre doy las gracias a la Diputación de Huelva por permitirme hacer este proyecto tan bonito, porque no solo he tenido la suerte de ser la comisaria, sino también la fotógrafa, la videógrafa y la gestora de todo esto y bueno, y por supuesto al Ayuntamiento por permitir que esté aquí y en esta pedazo de sala que da gusto cómo he podido ponerla, la verdad, muchísimas gracias. Pero también quería darle las gracias a 3 personas que son de aquí y que me han ayudado mucho, a Omar, que estuvo conmigo echándome una mano porque yo al principio andaba un poquito perdida y él, igual que muchos investigadores de la provincia, me han estado ayudando muchísimo porque yo creo que hay que apoyarse en la gente que sabe. Y luego también quería dar las gracias a Olga y a Marisa, que no sé ahora mismo dónde están, están ahí. Que muchísimas gracias por vuestra generosidad, porque al final ellos son los protagonistas de esta exposición, como todos los familiares, y por ellos es por lo que se ha hecho todo esto. Y bueno, que espero que os guste, que tenéis en la parte central una de las piezas más importantes, que es la fosa, bueno, representa una fosa donde yo necesitaba que tuviera mucha carga emocional y para mí es la pieza principal. Los objetos que fui a fotografiar cuando iba a hacer las fotos en las exhumaciones. Y entonces me di cuenta de que cuando uno se pierde a su ser querido, se agarra a eso físico que necesita, ¿no? Esa cadenita, el llavero, bueno, cualquier cosa, el pañuelo, ¿no? Y entonces pensar en todas esas familias que se han quedado sin esa oportunidad de poder, ya que no han tenido el poder recogerlos y enterrarlos en su sitio, tampoco han tenido la oportunidad de resguardarse en esos objetos, ¿no? Y necesitaba que tuvieran un sitio privilegiado como si fueran joyas de piezas de arte, ¿no? Y joyas, ¿no? Y bueno, él también necesitaba que la tierra que le acompaña no fuera cualquier tierra, sino que fuera la tierra de la fosa del cementerio de Río Tinto. Bueno, todos sabemos el color y es muy característico y aparte que, bueno, que tiene mucho poder, ¿no? Y bueno, que tenéis una parte informativa donde, por ejemplo, Omar muy generosamente participa con los distintos tipos de represiones que de verdad que os planteo que de verdad que lo leáis porque son súper interesantes, objetos personales y bueno, y miles de fotos que podéis admirar. Y aquí justo a la derecha hay un vídeo que eso es para tomárselo con paciencia porque son 50 y tantos minutos, donde las familias de los represaliados cuentan, hablan y bueno, y expresan lo que yo en las fotos me di cuenta que era imposible reflejar.
y entonces tomé la decisión también de hacer un vídeo y que, bueno, en esta parte sí que me perdonéis el no saber hacerlo muy bien, pero bueno, yo creo que ha quedado lo suficientemente bien como para compartirlo con vosotros, que muchísimas gracias. Sí. Hoy vengo en representación de la Diputación Provincial, como ha dicho Ana y María, pues esta exposición se ha coordinado a través del Comisionado Provincial de la Memoria Democrática. Tenemos aquí a Antonio Ruz como representante y a través de María Claus como alma mater, no solo como comisaria, ya ella lo ha dicho, como gran artífice de esta exposición en la que tanta sensibilidad ha puesto. Nos encontramos en la sala de exposiciones del teatro, que yo creo que es la primera vez que alberga la exposición entera desde que salió de la sala de la provincia, con lo cual es una gran oportunidad para que nosotros en Aracena y los pueblos de alrededor podamos disfrutar de todo este material que con tanto cariño se ha preparado. Desde la Diputación Provincial se ha preparado esta exposición que pretende ser una muestra de la represión franquista en la provincia. Una represión en la que se pone en el centro, en esta exposición, a las víctimas. Las víctimas son el verdadero centro de esta exposición, porque no podemos olvidar sus nombres, no podemos olvidar sus vidas y tenemos que dignificar sus muertes. Si hay un dolor que perdura en el tiempo, es el dolor de la familia de las personas represaliadas, personas que desaparecieron, personas que fueron humilladas, maltratadas, torturadas, asesinadas. Eso es lo que se refleja en esta exposición. Historias con nombre. Y esta exposición pretende ser perdóname porque me emociono un poquito, hablar de estos temas siempre me emociona. Esta exposición pretende ser un acicate para que no olvidemos, porque la memoria ha ido de la mano del olvido mucho tiempo y no podemos permitir que eso siga en el tiempo. Desde la Diputación Provincial se dio muestra de la importancia de la memoria democrática a través de la constitución del Comisionado de Memoria Democrática en junio de 2021 y desde entonces hasta ahora pues, se han realizado casi todas las acciones que tenían previsto en la fase inicial. En relación, por ejemplo, a la sensibilización, pues se han desarrollado bastantes actividades con institutos de la provincia. También se realizaron las jornadas de educación y memoria a través de un convenio con la Universidad de Huelva y en colaboración con los CEP. Por otra parte, se han editado 3 publicaciones de investigación sobre memoria democrática y también a través del comisionado se han desarrollado labores de asesoramiento, tanto a los ayuntamientos como a los familiares. Se han desarrollado labores de asesoramiento a los ayuntamientos, por ejemplo, en cuanto a la gestión de las peticiones de exhumaciones o asesoramiento jurídico también para la retirada de simbología franquista. También se han desarrollado acciones de asesoramiento a las familias para conseguir el ADN y se ha colaborado económicamente con varios ayuntamientos para la realización de exhumaciones en esos municipios. Todas estas acciones pues, persiguen un mismo fin, el mismo fin que esta exposición, que no es otro que buscar la verdad para hacer justicia, porque tenemos una deuda con las familias de las personas represaliadas y desde aquí agradecer también la colaboración de Marisa y de Olga, que han colaborado con María en este caso para reflejar también la historia de su familia. Y bueno, y también se ha colaborado desde el archivo municipal con Eduardo al frente en
bastante documentación de fotos y de documentos de gran importancia. Por lo tanto, bueno, pues yo creo que es importante que esta exposición contribuya para que Aracena sea un lugar donde no habite el olvido. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Agradecerles su presencia hoy aquí en este viernes que abre el fin de semana y que podíamos estar haciendo otras cosas, pero estamos haciendo una cosa muy importante. Y yo creo que es un orgullo como alcalde pues el poder inaugurar aquí en nuestra ciudad, una ciudad como esta, una exposición como esta y que nos sintamos verdaderamente arropados. En primer lugar, pues agradecer a la Diputación de Huelva la iniciativa de organizar esta exposición, pero también la iniciativa de itinerarla por la provincia, que me parece algo de suma importancia. De hecho, yo tuve la suerte de verla también en Huelva, en la sala de la provincia, y precisamente la sensación o el sentimiento que tuve fue la inquietud de que esta exposición no se quedara allí en la capital de la provincia, sino que pudiera visitar también las diferentes comarcas, los diferentes municipios, y que este magnífico trabajo pues pudiera ser disfrutado, pudiera ser contemplado por el mayor número de personas. Y por tanto me parece magnífico que la Diputación lo haya tenido a bien en este caso, y espero que también en el caso de otras posibles exposiciones que puedan promoverse desde la Diputación Provincial. Agradecer, por supuesto, a las personas que están detrás de esta exposición, a María, al comisionado, a todas las personas que han colaborado de una u otra forma para hacerla una realidad y sobre todo para que tenga pues el alma que tiene, porque yo creo que la sensación cuando uno entra aquí es que no es una exposición más, no es una mera exposición fotográfica ni una exposición artística, que evidentemente de todo eso tiene, sino que ha creado un ambiente que realmente nos hace imbuirnos pues, de la importancia, de la trascendencia de lo que aquí se quiere transmitir. En ese sentido, pues también agradecer que se haya contado con el Ayuntamiento de Aracena, con el Archivo Municipal de Aracena, para que también Aracena esté presente en la misma, y además pues también del testimonio de nuestras vecinas Olga y Marisa, de los documentos que se han facilitado por el archivo. En definitiva, porque también, aunque parezca que no, aquí también vivimos una guerra, a pesar de las décadas que han pasado. Y yo creo que esa es la fundamental, el evitar el olvido. En nuestro país todos tenemos el orgullo, creo, de haber sabido hacer una transición que en muchos términos se ha considerado modélica, de una dictadura a una democracia. Pero quizás en los déficits de esa transición pues está el que no se ha sabido o no se ha querido darle el reconocimiento, el resarcimiento a las víctimas de la guerra civil y de la dictadura. Y sobre ese olvido, en gran medida, pues se ha construido nuestro sistema democrático. Yo creo que nunca es tarde para rectificar, para tomar las medidas oportunas y, por tanto, para que recuperemos esa parte de nuestra memoria que me parece tan fundamental, no ya solo, que efectivamente ya de por sí es fundamental, como digo, por reconocimiento a las víctimas, sino también yo creo que como una deuda con las generaciones presentes y futuras, porque conocer nuestra memoria, nuestra historia, es la mejor manera
pues de también conocer los errores que se cometieron, las barbaridades que se cometieron, los atropellos que se cometieron y que no se vuelvan a conocer y que no se vuelvan a cometer. Y me parece especialmente importante en el contexto en el que hoy vivimos, donde esa desmemoria pues ha hecho que florezcan determinados planteamientos, determinados odios que realmente son tremendamente graves y catastróficos para cualquier sociedad. Lo estamos viendo que está ocurriendo en determinados países y por tanto yo creo que nosotros que pensábamos que estábamos vacunados de todo eso precisamente por lo que había pasado aquí, pues es importante, como digo, que esa vacuna de la memoria sea el mejor antídoto ante esos populismos, ante esos fanatismos y ante esos planteamientos de exclusión y de frentismo que nos llevaron pues, a un momento histórico tan trágico como este. En esta exposición se ahonda en ello, pero a mí me gustaría destacar precisamente el enfoque desde el que está planteada. La guerra civil, la dictadura, sus efectos, sus consecuencias, sus atrocidades, están recogidos en los grandes tratados de historia. Pero esa gran historia que podemos estudiar en las bibliotecas, en los centros educativos, tuvo también una plasmación en la pequeña historia cotidiana de las familias, de los pueblos, de los municipios, de las aldeas. En definitiva, hay una historia, una gran historia conformada por las pequeñas historias de las personas que la vivieron y en este caso que la sufrieron. Y es lo que aquí se transmite, la emoción que transmiten pues, los rostros de todas estas personas que nos hacen ver que no estamos hablando de una abstracción ni de un acontecimiento lejano, sino que fue algo que ocurrió aquí, en estas mismas calles que todos pisamos, en estos mismos lugares que todos reconocemos y también en personas cercanas que en muchos casos pues, han tenido que vivir pues, con ese dolor en el silencio y en una situación que realmente merece ser resarcida. Por tanto, me parece que realmente es una exposición maravillosa que hace un trabajo impagable en ese sentido y espero que sea además pues, una exposición que cuente con la presencia de un gran número de personas de Aracena, de nuestro entorno, para que puedan contemplarla. Me alegra especialmente pues, el hecho de que ya para la semana que viene está programado el que van a pasar por aquí 300 alumnos del Instituto San Blas y en este caso pues creo también que es una gran labor educativa, divulgativa la que se va a conseguir a través de esta exposición, porque quizás los que tenemos ya algo más de edad pues hemos oído hablar a nuestros padres, siempre con miedo, siempre con la prudencia de no contarte demasiado, pero quizás los más jóvenes, pues en muchos casos tienen un desconocimiento absoluto y por tanto creo que actuaciones como esta son tremendamente necesarias. Así que muchas gracias a todos, gracias María y todos los que habéis tenido que ver en esto, porque como digo es una exposición que emociona, que tiene alma, que nos enseña mucho, pero que sobre todo nos transmite bastante. Y hacer pues una invitación a los que nos puedan estar viendo a través de los medios de comunicación para que no pierdan la oportunidad de pasar por esta sala y contemplarla.
Eduardo Romero, técnico de Patrimonio del Archivo Municipal de Aracena. Aracena también participa en esta exposición. Cuéntanos de qué manera el Archivo Municipal de nuestra localidad está hoy presente aquí en esta muestra. Bueno, pues el área de Patrimonio y Archivo Municipal del Ayuntamiento de Aracena ha colaborado desde el primer momento cuando el comisionado que depende de la Diputación de Huelva, el comisionado de Memoria Democrática, pues se puso en contacto con nosotros para contar con documentación que está conservada en el archivo municipal, así como con fotografías que se han recabado de familiares y de la propia toma de Aracena en 1936 y que se plasmaron en un libro que editó el Ayuntamiento de Aracena junto con la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, y a raíz de ese trabajo pues nos pidieron colaboración y nos hemos brindado a ayudar en todo lo posible. ¿Qué archivos de Aracena podemos encontrar? ¿Qué es lo que hay del archivo aquí en esta muestra? Pues hay, por ejemplo, el libro de la cárcel concerniente a esos años, que estaba en manos de un particular, y nosotros en el archivo tenemos una copia, pero hay también otra documentación relativa a las quintas, es decir, a esa leva de tropas de muchachos de Aracena que se incorporaron a la fila que se realizó en la guerra civil, ¿no? Y aparte pues otra documentación de los ingresos en la cárcel y aparte pues toda la documentación de fotografía, de imágenes que hemos ido recabando y que se conservan pues en la fototeca del archivo municipal. Eduardo, tú personalmente eres un estudioso de esta parte de nuestra historia, ¿no? de la historia de la guerra civil, del franquismo. ¿Qué te parece esta exposición? Tú además has estado muy presente en esta exposición durante su transcurso, durante su montaje, incluso también su instalación aquí en la sala de exposiciones. Sí, porque una vez que ya se montó en la sala de la provincia, en Huelva capital, pues intentamos, sabiendo que era itinerante, pues que Aracena fuera una de esas sedes, y lo conseguimos para el mes de enero, y esta vez pues se ha montado esta exposición que va a estar durante toda la segunda quincena de este mes de enero, y paradójicamente pues es la primera vez desde que sale de Huelva que está montada al completo. Entonces pues es una satisfacción que ahora sea después de Huelva el sitio donde se puede mostrar de forma completa, gracias a las instalaciones que contamos en el Teatro Sierra de Aracena. Y es una muestra que nos va a dar una idea de todo lo que sucedió, todo lo que se ha olvidado en el tiempo en esos años del franquismo, de la represión, y que desafortunadamente pues que afectó también a Aracena, tanto en la pérdida de vida humana como fue también la pérdida del patrimonio religioso, y fundamentalmente lo que interesa más es hacer, digamos, un recordatorio a todas esas personas que perdieron la vida o que se tuvieron que exiliar y que se reflejan en esta muestra. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a vosotros. Marisa Romero de la Osa, muy buenas. Hola, buenas tardes. Marisa, tú hoy estás aquí en esta exposición de dos maneras. Aquí ahora mismo con nosotros, que vienes a verla, a contemplarla, y también en una de esas fotografías junto a tu hermana, porque vosotros contáis la historia de vuestro familiar, ¿verdad? Cuéntanos. Nosotros nacimos en Argel, vinimos aquí a Aracena en el 63, en el 1963, yo tenía 10 años. Poco puedo contar, sé que mi padre fue un exilio político, por eso nos llevamos nosotros fuera, y en casa se hablaba poco de por qué estábamos en Argel, de hecho no teníamos conciencia. No sé, ¿qué más queréis así preguntarme? No sé. Bueno, ¿cómo vives tú este día en la exposición? Vienes acompañada de tu hermana, sí, Olga, sí, sí. Sí. ¿Cómo la estáis viviendo vosotros? Bueno, ya lo han dicho antes, es una exposición con mucha alma, hay muchas emociones, muchos sentimientos. De hecho, mi hermana no puede hablar porque está llorando, está emocionada y está llorando, pero bueno, lo estamos viviendo eso, con unos recuerdos de atrás, que nos están impactando un poco. Sí. Entonces vosotros vivíais en Argel, nacisteis en Argel, sí. Y a los 10 años
a tus 10 años A los míos. venís a Aracena. Sí, ¿Tu sí. padre de dónde era? Mi padre era de aquí, de Aracena. Durante la guerra él pues, fue a luchar, como tanta gente. ¿Su nombre? Luis Romero de la Osa. Y estaba luchando en el bando contrario, republicano, y entonces pues se tuvo que ir. De hecho, se fue en el último barco que salió de Alicante, llegó hasta Orán, estuvo en 2 campos de concentración. A mi madre la conoció en Alcoy, en Castellón, en un hospital. Mi madre era enfermera y mi padre una bomba le cortó la mano y en el hospital fue donde se conocieron. Luego ya al cabo del tiempo mi madre se fue a Argel a casarse con mi padre, que se casaron por poderes, y bueno, pues nacimos nosotras. Y luego regresáis a Aracena. Sí, en Argel estaba la lucha estaban en una guerra de la independencia de Francia con Argel. Argel pertenecía a una colonia francesa. La vida ya no era tan fácil como al principio y mis padres decidieron venirse para acá. De hecho, a mi padre le dieron la oportunidad de irse a Francia en la fábrica donde él trabajaba, pero decidieron venirse aquí. Mi abuela estaba muy mal, mi abuela materna ya murió y vinieron a eso. Mis tíos le dijeron, si quieres ver a mamá, te tienes que venir. Y nos vinimos y aquí estamos. Bueno, un día en el que recordamos a tu padre, en el que recordamos a tantísima gente que sufrió las consecuencias de una guerra civil y de su represión tan fuerte y tan dura. Y entiendo que, lo hemos dicho, cuando entramos aquí ya hay algo que entra dentro, que te toca, ¿no? Sí. Porque son muchas historias, Marisa. Sí, son muchas, de mucha gente. De hecho, aquí hay gente que sus familiares no han perdido a sus familiares. De hecho, mi hermana y yo no perdimos a ningún familiar, ni recordamos la guerra como ellos lo pudieran recordar. No, solamente eso, que éramos hijas de exiliados políticos, solamente. No tenemos conciencia de más nada. Bueno, Marisa, muchísimas De gracias nada, de y bueno, disfrutemos, contemplemos y aprendamos con esta exposición. Pues Gracias. sí, hay que aprender, no se puede olvidar, en verdad no se puede olvidar, hay que aprender para no volver a caer en tan horrible cosa. Muchas gracias. De nada, Luna. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, 20 años en tierras de Castilla, mi historia, algunos casos que recordar no quiero. Ni un seductor mañana, ni un bradominecido, ya conocéis mi torpe aliño indumentario, mas recibí la flecha que me asignó Cupido y amé cuanto ellas puedan tener de hospitalario. Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno, y más que un hombre al uso que sabe su doctrina, soy en el buen sentido de la palabra bueno. Desdeño las romanzas de los tenores huecos y el coro de los grillos que cantan a la luna. A distinguirme paro las voces de los ecos y escucho solamente entre las voces una. Soy clásico romántico, no sé dejar quisiera mi verso como deja el capitán su espada, famosa por la mano viril que la blandiera, no por el docto oficio del forjador preciada. Converso con el hombre que siempre va conmigo, quien habla solo espera hablar a Dios un día. Mis
soliloquios, plática con ese buen amigo que me enseñó el secreto de la filantropía. Y al cabo nada os debo, debéisme cuanto escrito. A mi trabajo acudo, con mi dinero pago el traje que me cubre y la mansión que habito, el pan que me alimenta y el lecho donde llago. Y cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo ligero de equipaje, casi desnudo como los hijos de la Me enamoré de ella en cuanto la vi. Yo la seguía de lejos en sus juegos y paseos por la orilla del Duero, junto con sus hermanillos, entre los chopos y los álamos, o tras su ventana miraba el balcón frontero o escuchaba embelesado sus paliques. Para mí fue por fin poder vivir el sueño del amor no vivido con mi hada más joven. En la boda ella tiene 15 años, yo 34. La diferencia de edad hace que sufra burlas en el pueblo. Para mí es un martirio y quiero salir de Soria. Y al fin consigo una pensión de 1 año para estudiar filología francesa en París. Los dos nos vamos felices a la capital de Francia, al Hotel de la Académie, en el barrio latino. Esa es nuestra verdadera luna de miel, una breve luna de miel. Allí, el día de la fiesta nacional, Leonor vomita sangre, tuberculosis. Será el 1 de agosto a las 10 de la noche en la calle Estudio 7, con 18 años cumplidos, Leonor expiró. En el paseo del Mirón estoy yo, pero ahora empujando el cochecito donde afilada, fina, casi transparente, toma el sol Leonor con su tez pálida y su belleza quebradiza y sus manos exangües, mirada infantil, un poco asombrada de sus ojos que miraban ya desde la profundidad de sus ojeras. Maldita la mala muerte cuando la enfermedad de Leonor nos hirió como un rayo en plena felicidad. Después de mi desgracia decido consagrarme en absoluto a la poesía y no salir más de mi rincón. Tengo en mi pecho clavado un dardo tuyo, Señor, un dardo tuyo, Señor, un dardo tuyo, Señor. Veriste y he blasfemado por amor. Veniste y he blasfemado por amor. A mi puerta quiere entrar, a mi puerta quiere entrar. Ay, Señor, si te la llevas, ay, Señor, si te la llevas, ya no te vuelvo a rezar, ya no te vuelvo a rezar, ya no te vuelvo a rezar.
noche soñé que oía a Dios gritando, me alerta. Luego era Dios quien dormía y yo gritaba, despierta. Y yo gritaba, despierta. Ay, mi corazón se rompe. Ay, se rompe de dolor. Es verdad que me la quita. No me la quite, Señor. Es verdad que me la quita. No me la quite, Señor. Una noche de verano estaba abierto el balcón y la puerta de mi casa. La muerte en mi casa entró. Se fue acercando a su lecho, ni siquiera me miró. Con unos dedos muy finos algo muy tenue rompió. Silenciosa y sin mirarme, la muerte otra vez pasó delante de mí. ¿Qué has hecho? La muerte no respondió. Mi niña quedó tranquila, dolido mi corazón. Ay, lo que la muerte ha roto, era un hilo entre los dos. Ay, el tiempo, ¿cómo eran tus ojos que ya no me acuerdo? De mi corazón, la hora de una esperanza, la hora de una esperanza y una desesperación. Le tiembla al cantar la voz, ya no le silban sus coplas, ya no le silban sus coplas, que silba su corazón, que silba su corazón. Se abrió la puerta que tiene gozne en mi corazón y otra vez la galería de mi historia apareció. Los ojos porque suspiras, procura saberlo bien, que ojos de los que te miras son ojos porque te ven. Un corazón solitario, apenas un corazón, pues todo necio confunde el precio con el valor. Sobre el olivar, sobre el
Todo poeta supone una metafísica. ¿Acaso cada poema debiera tener la suya? Entre el vivir y el soñar hay una tercera cosa. Adivínenla. Mi maestro y apócrifo Juan de Mairena impartía clases de retórica gratuitas y voluntarias, aunque en realidad, y como todo el mundo sabe, era profesor de gimnasia y no de educación física, expresión que, como él decía, era ambiciosa y absurda, puesto que no hay que educar físicamente a nadie. Decía Juan de Mairena: la política, señores y señores, es una actividad importantísima. Yo no os aconsejaré nunca el apoliticismo, sino en último término el desdeño de la política mala que hacen trepadores y cucañistas sin otro propósito que el de obtener ganancias y colocar parientes. Reparad en que no hay lío político que no sea un trueque, una confusión de máscaras o un mal ensayo de comedia en el que nadie se sabe su papel. Así que procurad los que vais para políticos que vuestra máscara sea en lo posible obra vuestra. Hacéosla vosotros mismos para evitar que os la pongan, que os la impongan vuestros enemigos o vuestros correligionarios. Y no la hagáis tan rígida, tan imporosa, impermeable que os sofoque el rostro, porque más tarde o más temprano hay que dar la cara. En una ocasión un padre increpaba a Mairena: ¿le basta a usted con ver a un niño para suspenderlo? Y Mairena contestaba rojo de cólera y golpeando el suelo con el bastón: me basta con ver a su padre. Así era Juan de Mairena, parecido a mí, solamente parecido. Yo fumo muchísimo. Las solapas de mi americana van casi de continuo llenas de ceniza. Mis alumnos me llamaban Cenicienta. Y como estoy grueso y me inclino para escribir, lo primero que encuentra la ceniza del cigarro al caer son las solapas. Y una de dos: o le quitan las solapas a la americana o necesariamente tienen que mancharse. Además, mis botas son muy grandes y deformadas porque padezco mucho de los pies. Hay en el mundo dos clases de personas: las que miran a la cara y las que miran a las botas. Ay, si cada español hablase de lo que entiende y de nada más. Habría un gran silencio que podríamos aprovechar para el estudio. Vivo una etapa de éxito con la escritura teatral junto a mi hermano Manuel. En 1923, ambos queríamos estrenar una nueva obra en el aniversario de la República, pero se produce el golpe de Estado del general Primo de Rivera y se impone la dictadura. España cae en 4 pies. Se levantará, probablemente encontrará cómoda la postura y permanecerá en ella largo tiempo. Durará en ella 7 años, mientras por segunda vez me llega el amor, pero es un amor platónico y secreto con una mujer casada, Pilar de Valderrama, a la que yo llamaba poéticamente Guiomar. No es una relación carnal, por imposición de ella, que busca únicamente una amistad limpia y espiritual. Muchos de nuestros encuentros son imaginarios en un lugar que llamábamos tercer mundo. En el nácar frío de tu zarcillo en mi boca y en el calofrío de una amanecida loca, siempre tú, Guiomar. Todo amor es fantasía, ¿o no? Primo de Rivera dimite en 1930. El rey decide salir del país esa misma noche y el 14 de abril de 1931 se proclama la Segunda República. Aquellas horas, Dios mío, tejidas todas ellas con el más puro linio de la esperanza, cuando unos pocos viejos republicanos izamos la bandera tricolor en el ayuntamiento de Segovia. Recordemos, acerquemos otra vez aquellas horas a nuestro corazón.
Con las primeras hojas de los chopos y las últimas flores de los almendros, la primavera traía a nuestra república de la mano. La naturaleza y la historia parecían fundirse en una clara leyenda anticipada o en un romance infantil. Era muy legítimo nuestro regocijo. La república había venido por sus cabales de un modo perfecto, como resultado de unas elecciones. Fue aquel un día de júbilo en Segovia, y pronto supimos que lo fue en toda España, un día de paz que asombró al mundo entero. El 18 de julio comienza la sublevación militar. El español, gallo reñidor y con espolones afilados, prefiere pelear a comprender, y casi nunca esgrime las armas de la cultura, que son las armas del amor. Mairena decía a sus alumnos: contra el célebre latinajo si vis pacem para bellum, yo os enseño. Si quieres paz, prepárate a vivir en paz con todo el mundo. Mas si la guerra os viene y no está en vuestra mano poder evitarla, tomaréis partido sin vacilar con los mejores, que nunca serán los que la hayan provocado. Y al lado de ellos sabréis morir con una elegancia de la que nunca serán capaces los hombres de vocación batallona. Ay, españolito que vienes al mundo, te guarde Dios. Una de las dos Españas ha del arte el corazón. Lorca es asesinado en Granada. Se le vio caminar entre fusiles por una calle larga, salir al campo frío, salir al campo frío, aun con estrellas de la madrugada. Mataron a Federico cuando la luz asomaba. El pelotón de verdugos no osó mirarle a la cara, no osó mirarle a la cara. Todos cerraron los ojos, rezaron: ni Dios te salva. Muerto cayó Federico, sangre en la frente y plomo en la entraña. Lo vieron entre fusiles ir por una calle larga, caminar al campo frío cuando la luz asomaba. Ay, que fue en Granada el crimen, sabedlo, pobre Granada. Mataron a Federico en su Granada. Se le vio caminar solo con ella, sin miedo a su guadaña. Ya el sol en torre y torre, los martillos en yunque, yunque y yunque de las fraguas. Hablaba Federico requebrando a la muerte. Ella escuchaba. Porque ayer en mi verso, compañera, sonaba el golpe de tus secas palmas y diste el hielo a mi cantar
y el filo a mi tragedia de tu hoz de plata. Te cantaré la carne que no tienes, los ojos que te faltan, tus cabellos que el viento sacudía, los rojos labios donde te besaban. Hoy, como ayer, gitana, muerte mía, que bien contigo a solas, por estos aires de Granada, mi Granada. Se le vio caminar. Labrad, amigos, de piedra y sueño en el Alhambra un túmulo al poeta sobre una fuente donde llore el agua y eternamente diga: el crimen fue en Granada, en su Granada. ¡Ay, que fue en Granada el crimen! ¡Sabedlo, pobre Granada! Mataron a